se acerca. Buenas, vamos a comentar unas cuantas cosas adicionales acerca de Replace, este título de estética cyberpunk en 2 dimensiones que tanto nos ha llamado la atención durante años. Se lanza dentro de muy poco, el próximo 14 de abril. Ya sabéis que de entrada estará disponible para Xbox, también para el PC y por supuesto llegará día 1 al Game Pass. Algunos se preguntan si este videojuego puede llegar a otras plataformas, aunque sea más adelante. Lo vamos a comentar en este vídeo, pero antes una aclaración del propio estudio. Pues precisamente uno de los temas de debate que hubo en el último vídeo que subí acerca de este punto y sobre las últimas informaciones que nos ofrecieron es la duración. La duración está un poco en entredicho para este videojuego. Se trata de un título a menor escala de otros, pero que sin embargo ya sabéis que se dejó caer que podría durar entre las 6 u 8 horas. La cuestión es que el estudio ha querido ser un poco más claro y específico. Dicen que el videojuego de promedio lo que debería durar es en torno a 8 horas, si lo juegas tranquilamente y obviamente pues dependerá un poco de tu habilidad en determinados momentos. La acción dice que será desafiante, pero tampoco algo imposible de superar. Me refiero que no creo que sea un videojuego que necesariamente requiera de demasiados intentos para pasarte determinadas zonas. Es un videojuego con un corte narrativo muy importante, quizás esté más centrado en otra cosa. Nos comentan, eso sí, que si quieres comprobar todo lo que es el contenido interno del videojuego, podría irse incluso hasta las 12 horas de duración, completando misiones secundarias que además casan bastante con la historia principal. Seguramente el videojuego invite mucho a completar todos los objetivos posibles, con lo que la duración ya queda un poco más interesante, ¿verdad? Nos han comentado también un poco de pasada que el rendimiento en videoconsola será de 4K y 60 frames en la Xbox Series X, mientras que en la Series S podrá ir a 2K y 60 frames por segundo. Vamos, que es un videojuego que irá básicamente al tope de gama de lo que te ofrece cada plataforma. A ver, sobre el tema de la duración me gustaría comentar un par de cosas, ya que vi bastante gente decepcionada cuando en el vídeo anterior comenté que duraba pues aproximadamente esto. El estudio ha matizado que en realidad es un poco más de lo que había comentado en lo que es pasarte la historia principal, lo que es pasarte el contenido completo, si es más o menos de manera aproximada lo que os vine diciendo. A ver, el tema de la duración no necesariamente tiene que ir de la mano con el tiempo de desarrollo. Hay videojuegos cortos que han tenido un tiempo de desarrollo muy largo. Yo sé que obviamente a la espera de un videojuego durante tanto tiempo te gustaría que durase muchas horas, pero claramente no todos los videojuegos van a ser Crimson Desert, que te ofrece fácilmente 200 o 300 horas si te da la gana. Eso son un grupo de títulos muy selectos, son videojuegos que te van a salir muy de cuando en cuando, y muchas veces incluso el hecho de tener más contenido no lo hace mejor videojuego, sino que incluso a mucha gente se le podría hacer más tedioso. Lo que siempre se dice, dame un contenido de calidad, principal. A partir de ahí, pues habría que mirar otros videojuegos que conocemos en esta industria, ¿de acuerdo? Incluso en la industria de menor presupuesto nos encontramos con títulos que son auténticas joyas que duran lo mismo o incluso menos que esto. Y luego si nos vamos a la industria de alto presupuesto nos encontramos que, por ejemplo, videojuegos como Halo, el Halo original que este año tiene un remake ni más ni menos, resulta que te dura aproximadamente entre las 9 y las 10 horas. Y es una auténtica obra maestra, es un videojuego de culto, es un videojuego que a día de hoy perdura, pero vamos, como el buen vino. Con lo cual realmente yo no veo un problema que el videojuego este se pueda quedar en torno a esas 12 horas aproximadamente completando el contenido secundario y 8 horas completando la historia principal. Hay otras joyas de este tiempo, como por ejemplo puede ser el caso del A Plague Tale. El primer A Plague Tale, por ejemplo, es un videojuego que, si no recuerdo mal, tiene una duración estimada aproximada, un promedio de usuario de unas 11 horas. Y creo que incluso completando alguna cosita secundaria a lo mejor te lleva 12 o 13, no mucho más que eso. Y es básicamente la misma duración que nos están diciendo de Replace. Y ¿sabéis qué? Es un videojuego estupendo. Es un videojuego que creo que todo lo que dura lo aprovecha bastante bien,
y de hecho es una experiencia tan buena que a mucha gente le interesa volver a jugarla de vez en cuando, así como sucede con alguno de los Resident Evil Remake mismamente. La segunda entrega es una entrega que te puedes pasar la historia de cada personaje en 2 o 3 horas, te puede durar incluso menos que Replays el completarte Resident Evil 2 con los 2 personajes y las 2 líneas a la vez. Pero ¿qué es lo que pasa con Resident Evil? Que es un videojuego que puedes volver a jugar una y otra vez, porque es un videojuego muy bien planteado y es muy divertido. Entiendo que Replays no estará a esos números y por supuesto que no estará a ese nivel de calidad. Estamos hablando de uno de los mejores videojuegos de la historia, o al menos de los últimos tiempos, pero eso es lo que tenéis que tener presente. La duración realmente no está mal, está en el promedio. Por supuesto podríamos poner otros muchos ejemplos. Veas el caso de Gears of War, que es un videojuego que perfectamente te puedes pasar en 7 horas o menos, según la habilidad y según la dificultad en el que lo pongas. Al final todo siempre es lo mismo, es cómo aproveches la duración y el tiempo que se te da. Aunque suene pues una frase mítica del cine, ¿verdad? La cuestión es que también han hablado acerca de llegar a otras plataformas, porque este videojuego nace como un exclusivo de Xbox. Es un videojuego que no va a salir en otra videoconsola de lanzamiento el próximo día 14. En adelante, pues el estudio no ha querido decir que vaya a llegar a otras plataformas, aunque medio lo dejan caer. En cierto sentido, dicen que tenían que elegir un sistema donde alojarse. Ellos de primera tuvieron muchas opciones encima de la mesa y tuvieron que contemplar los pros y los contras, porque es un estudio pues muy pequeño, es un estudio que básicamente están llevando un par de gatos, entre comillas, y cabe decir pues que claramente no tienen tanto tiempo ni herramientas de desarrollo como para ponerse con varias versiones a la vez. Así que acabaron optando por Xbox, acabaron optando por la plataforma verde. ¿Por qué? Sobre todo por Game Pass, porque es un videojuego que encaja muy bien en el Game Pass, y esto ya sabéis que de por sí a los estudios les suele traer la posibilidad de tener un ingreso prácticamente inmediato. Posiblemente con el cheque de Game Pass que le ha puesto Xbox encima de la mesa, el videojuego sea automáticamente rentable desde el mismo momento en el que llega al mercado, con lo cual a partir de ahí cada copia que se venda, cada tiempo que se le haya dedicado a este videojuego te va a generar un plus bastante interesante. Podrían haber optado por Nintendo Switch, parece que era otra de las principales posibilidades que se estaban contemplando, pero acabaron prefiriendo el apoyo de Xbox, al menos de lanzamiento. Pero el estudio, como digo, no descarta llegar a la mencionada consola de Nintendo, ni tampoco a una PlayStation 5. Seguramente lo acabe haciendo al cabo de los meses, pero para ello requieren tiempo. Esto también es un caso bastante parecido al que hubo en su día con el Stalker 2. Otro videojuego que también se lanza exclusivo de Xbox, en términos de consolas me refiero. Es un título que solamente salió para su sistema de lanzamiento, también tuvo contrato de juego día 1 en el Game Pass y a partir de ahí ha ido saltando a nuevas plataformas. Y esto muchas veces, lo he explicado ya en alguna ocasión, no necesariamente es porque tenga atado un contrato de exclusividad. A veces sí que pasa, a veces sí que hay videojuegos que vienen de la mano con ese contrato de exclusividad y que pues es una parte de lo que tienen que firmar precisamente pues para aprovechar un poco promoción y ese tipo de cosas. Pero en muchísimos aspectos, sobre todo en la escena independiente, no siempre es que se esté firmando un contrato de exclusividad, sino que al final el que te ofrece las herramientas, el que te ofrece el apoyo, es el lugar en el que puedes sacar tu videojuego, básicamente porque no tienes disposición de mucho más, no tienes herramientas de trabajo con otras plataformas. A partir de que ya has monetizado ya te puedes mover en otros ámbitos, eso es así. Al final pues en múltiples ocasiones también hemos visto como videojuegos independientes son exclusivos de Nintendo Switch o exclusivos de PlayStation. Muchas veces ni siquiera es que tengan el contrato de exclusividad, son compañías que pues les han facilitado un apoyo, un kit de desarrollo, alguna especie de marketing, como por ejemplo eventos. ¿Por qué creéis que Nintendo hace tantos eventos de videojuegos independientes? ¿Y por qué luego tiene tantas exclusivas independientes? Pues precisamente porque eso es un apoyo más. Te ponen un escaparate bajo un nombre muy importante que es Nintendo y al final pues acaban teniendo una salida mucho más interesante que si lo hicieran de manera completamente independiente. Es por eso que muchas veces existen las exclusividades, sencillamente porque se han dedicado a trabajar con la gente que les da ese apoyo inmediato. Con Xbox pues sucede tanto igual. Game Pass no es tan terrible ni tan malo como la gente os dice, pero bueno, eso por supuesto es un debate que creo que jamás se va a acabar. En cualquier caso,
Replace va a estar de manera muy accesible próximamente, lo tendremos el día 14 de abril, yo me lo voy a jugar y si puedo, os lo analizo prácticamente de lanzamiento. ¿Qué os parece? Yo la verdad que le tengo muchas ganas y mucha fe a este videojuego, esperemos que las cosas salgan bien y en la caja de comentarios podéis dejar vuestras dudas, opiniones acerca de este asunto y disfruten de los videojuegos. Un saludo.